Hola, ¿qué tal? Este es un video tutorial de árboles que contienen métodos recursivos, es decir, métodos que se llaman a sí mismos y métodos no recursivos. Y primero iniciamos con crear un proyecto, el cual llamamos árbol, que contiene tres clases: la clase tat, que llamamos árbol, la clase nodo árbol, la clase principal. La clase nodo árbol contiene tres variables, una de tipo entero y otras del mismo nombre que la clase, llamada hijo izquierdo y también hijo derecho. Estas tres variables contienen métodos y get y además de un método insertar. Este método insertar es de tipo void y recibe un parámetro de tipo entero. Continuamos con la segunda clase, la que llamamos árbol, y es un tat. Esta clase contiene una sola variable llamada raíz, que es de tipo nodo árbol durante dos clases, y contiene varios métodos importantes y dos principales. Los dos principales son el constructor, que es el primero que viene aquí, y el árbol vacío. El primer, el primer método, que es el constructor, se encarga de inicializar una variable o también de darle valor. En este caso la raíz es igual a nulo. Bueno, el segundo método es de tipo booleano, es decir, que indica si está vacío o no está vacío, y retornamos raíz como igual a nulo. El tercer método es insertar, es de tipo void y recibe un parámetro de tipo entero con un condicional if. Dentro de este condicional if creamos un nuevo nodo que relaciona a la variable hijo derecho, hijo izquierdo y el dato. Pasamos a la clase principal, donde contiene una variable llamada mi arbolito, que sirve para llamar los métodos de la clase árbol a la clase principal y comprobar los métodos a través de la consola. Proseguimos con los tipos de recorrido y con el método lineal. Bueno, los tipos de recorrido son tres. El primero es el preorden, el segundo es el inorden y el tercero es el posorden. Cada uno, como ustedes pueden ver, contiene dos métodos, ¿no? Donde uno no recibe parámetros y el otro sí recibe un parámetro del tipo nodo árbol. Bueno, el recorrido de preorden es que primero va la raíz, luego va el hijo izquierdo, después va el hijo derecho. Así. El segundo es que va primero el hijo izquierdo, luego va la raíz y después va el hijo derecho. Y por último, el último recorrido, que es el posorden, es que primero va el hijo izquierdo, luego va el hijo derecho y después la raíz. Ustedes pueden aprender fácilmente este recorrido sabiendo que la raíz solamente se mueve. O sea, en el primer recorrido está en la primera posición, en el segundo se mueve en medio, que es el inorden, y en el tercero se mueve por último. Listo. Luego sigue el método de eliminar nodo, que son tres casos. Uno es que no tiene hijos, el segundo caso es que tiene hijo y el otro no, y el tercer caso es que los dos tienen hijos. Si nos dicen que tiene hijo derecho, entonces de inmediato sabemos que el método es de tipo booleano, es decir, que indica verdadero o falso. Este recibe un parámetro del tipo nodo árbol, al cual llamamos actual, y tiene un condicional if, donde dice: si actual.getDato es diferente de 0, entonces que me retorne verdadero. Si no, entonces que me retorne falso. El ejercicio 4 dice que tiene padre. Entonces, como lo había dicho anteriormente, es decir, tiene puede ser un booleano, pero en este caso
El método es de tipo nodo árbol y recibe dos parámetros: un nodo al que llamamos A y un entero al que llamamos N. Este método es recursivo porque se llama a sí mismo. El primer condicional dice que si n es igual a a.getIzquierdo.getDato o n es lo mismo pero con el derecho, entonces que me retorne el nodo A. Si no, es decir, si n es mayor a .getDato, entonces ahí viene lo que es el método recursivo. Me retorna el padre, pero con derecho, coma, el parámetro n. Y si no, entonces me retorne al mismo método, es decir, el recursivo, pero con el hijo izquierdo, coma, el parámetro n. El ejercicio número 7 dice que hay que mostrar a vuelta. Entonces, este método es de tipo nodo árbol, recibe dos parámetros, una variable entera que llamamos número y una variable de nodo árbol que llamamos a. Tiene dos condicionales importantes, que es que si el número es mayor a a.getDato, entonces que se vaya para la derecha, y si no, es decir, que si el número es menor a a.getDato, entonces que se vaya para la izquierda. Para que tú entiendas esto, tienes que saber que en una estructura de un árbol, a la izquierda son los menores y a la derecha son los mayores. Bueno, entonces empecemos. Si el número es mayor a a.getDato, entonces si a no es igual a null, es decir, es diferente de null, es decir, que tiene hijos, entonces que se vaya para la derecha. Si el hijo derecho tiene hijos, entonces que el número sea igual al hijo derecho del hijo derecho del hijo derecho. Entonces, o que sea el número igual al hijo derecho del hijo derecho del hijo izquierdo. Y a la vez, o sea, cada vez que pase eso, entonces que me retorne. Si no, que vaya, haga el mismo proceso pero con la izquierda, ¿no? Luego hacemos recursividad. El ejercicio número 10 nos dice que tiene sobrino. Bueno, este método, al decir tiene, como lo dije anteriormente, es un tipo de método booleano y recibe dos parámetros, un nodo árbol A y un entero n. Bueno, para entender el concepto, tengo una gráfica sencilla, ¿no? Bueno, si ustedes saben que el sobrino es el hijo del hermano, ¿cierto? En este caso serían D, E, F o G. Y G, perdón. Entonces, A sería el nodo raíz. B y C serían los hijos del nodo raíz. Es decir, en este B sería A.get izquierdo. Y C sería A.get derecho. Entonces, D y E, los sobrinos serían A, digamos en D, A.get izquierdo .get izquierdo, o E sería A.get izquierdo .get derecho. En ese caso, ¿no? En el caso de que se vea a la derecha, es decir que n, es decir, el número que tengo acá, sea mayor, entonces sería para la derecha y sería lo mismo pero con la derecha, así. A sería el nodo raíz, C sería a.get
y derecho, y G sería A.get derecho, punto get derecho, o si no sería A.get derecho, punto get izquierdo, porque está a la izquierda, ¿no? F. Listo. Bueno, para que entiendan. Entonces, al entender esto, empezaríamos el recorrido desde el principio, desde el nodo raíz. Primero tenemos que mirar si el nodo raíz no tiene hijos o tiene hijos. Entonces, en este caso, si tiene hijos, entonces tenga hijo derecho, hijo izquierdo. Y si el hijo derecho tiene hijos, entonces empieza el recorrido por la derecha, 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 hasta, hasta llegar a los sobrinos, o sea, D, E, como es por o F o G, ¿no? Entonces, si es a la derecha es F y G, si es a la izquierda es D y E, en este caso. Eso es lo que trata de hacer más o menos este método. Entonces, si cumple esas condiciones, me retorne verdadero, para la izquierda a la derecha, y si no, entonces me retorne falso. El ejercicio número 13 dice que tiene datos menores a un número. Bueno, este método, para empezar, es de tipo booleano, recibe dos parámetros, uno de tipo entero que llamamos dato y otro de tipo no árbol que llamamos a. Primero lo que hacemos es mirar si la raíz tiene hijos. Entonces, si la raíz tiene hijos, entonces luego ya me compare el hijo izquierdo, el dato del hijo izquierdo, o sea, a.get hijo izquierdo.get dato sea mayor al dato, y lo mismo pero con el hijo derecho. Entonces, en caso de que se cumpla esta condición, me retorne verdadero. Si no se cumple, es decir, que si es menor, entonces me retorna falso. Después aplicamos recursividad. El ejercicio número 16 nos dice que mostremos la ocurrencia de un número en el árbol. Entonces, este método contiene un void, recibe dos parámetros, un nodo y un entero. Entonces, para que entiendan mejor, pues se los explicaré mediante este ejercicio. Digamos que mostremos la ocurrencia del número 6. ¿Qué es ocurrencia? Ocurrencia de un número en el árbol es cuántas veces se repite determinado número. Entonces, al mostrar la ocurrencia del número 6 sería 3, porque son 3 veces la que se repite el árbol. Bueno, ahora al hacerlo en código, primero verificamos si el nodo n tiene hijos, y al hacer esto se compara. Entonces, el nodo n tiene hijos, entonces n.getDato sea igual a n.get hijo derecho.get dato, y a la vez n.getDato sea igual a n.get hijo izquierdo.get dato, o sea, se compara el hijo izquierdo y el hijo derecho también. Y al cumplir esa condición, entonces que me imprima n.get dato. Luego aplicamos recursividad. Bueno, el ejercicio número 19 contiene mostrar ramas. Este método es de tipo void, recibe un parámetro de tipo nodo árbol al que llamamos n, y para que ustedes entiendan bien el código necesitaremos que lo entiendan gráficamente. Digamos que tenemos un arbolito con dos hijos del nodo raíz, y esos dos hijos cada uno tiene dos hijos. Bueno, entonces el nodo rama es aquel nodo que tiene hijos. En este caso serían tres. Sería A porque tiene a B y a C, B porque tiene a D y a E, y C tiene a F y a G. Listo. Entonces al código. Si N tiene hijos, entonces que me cumpla esta condición. Entonces, si n.get hijo derecho es diferente de null, o sea que tiene hijos, y si n.get hijo izquierdo es diferente de null, o sea que tiene hijos, entonces que me imprima a n.getDato, es decir, al dato del nuevo árbol n. Luego pasamos a recursividad, pero con hijo derecho y también con hijo izquierdo.
El ejercicio número 22 dice que nodo mayor, que encontremos el nodo mayor a todos en el árbol. Entonces, este método es de tipo entero, recibe dos parámetros, uno de tipo entero llamado num y otro de tipo nodo árbol llamado n. Para que entiendan, existe una gráfica. Tenemos este arbolito y supongamos que hay, en vez de letras, números, ¿no? Entonces, como saben, como dije anteriormente, a la izquierda son los menores que el nodo raíz y a la derecha son los mayores que el nodo raíz. Por lo tanto, al buscar el nodo mayor a todos, inclusive a la raíz, entonces sería que, en este caso, ¿no? Entonces, al aplicarlo en código, primero necesitaríamos confirmar si él no tiene hijos, o sea, si el nodo tiene hijos. Entonces, en caso de que el nodo tenga hijos, aplicar esto. Si no, entonces me retorne el dato del hijo derecho. Y luego, posteriormente, aplicaríamos recursividad. El ejercicio número 25 es de mostrar nodos impares. Contiene otro método aparte donde no recibe ningún parámetro, pero se llama igual. Este método contiene un void, recibe un parámetro de tipo nodo árbol que llamamos n. Entonces, si n tiene hijos, me haga recursividad. En este caso, pues quisimos hacer recursividad, ¿no? Bueno, al cumplir esta condición con el hijo derecho y con el hijo izquierdo, entonces n.getDato y al modular entre 2, entonces esto valga igual a 1. Al hacer esto se imprima n.getDato. Listo, amigos. Vamos a seguir con el método mostrar hermano. ¿Qué hace el método mostrar hermano? Es verificar si este nodo tiene un hermano y me va a mostrar el hermano, o si este nodo tiene un hermano y me muestra el hermano. Listo, entonces pasamos al código y nos damos cuenta de que es así. Listo. Creamos nuestro método y yo lo llamé mostrar hermano. Listo. Y un entero que va a ser el número del hermano que le voy a buscar y un a que va a ser de nuevo árbol. Entonces digo que si el número es igual a .getDerecho.getDato, ¿qué quiere decir esto? Que si este número es el que estoy buscando, que me retorne el hermano. ¿Qué quiere decir? Que si este es el número en a.getDerecho.getDato, me va a mostrar el hermano, que sería este de acá. Listo. Y me retornaría el hermano. Si no, sí, que si el número en a.getIzquierdo.getDato, que me muestre el hermano derecho. O sea, que si este izquierdo es igual a número, me va a mostrar el derecho de a.getDato. De esta manera estoy validando y encontrando los datos. Y voy a continuar diciendo que si el número es mayor a a.getDato, que me retorne mostrar hermano el número a.getDerecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este es un método de recursividad, llamando al mismo método mostrar hermano para que siga buscando hasta que encuentre el hermano del número que quiero. O sea, que si no encuentre, si este no es el número y valida aquí, va a seguir con la siguiente posición. Que si no es ahí, va a seguir con la siguiente posición hasta que encuentre el número. ¿Listo? Y me va a mostrar el hermano de cada número. Listo. Nuestro método siguiente es altura. ¿Qué va a hacer este método? Nos va a contar de cuánta altura es nuestro árbol. O sea, este árbol sería de una altura 4. Listo. Entonces pasamos acá y decimos que este va a ser nuestro método para llamarlo desde la principal. Y creamos nuestro método altura, que va a ser un tipo entero con una variable a de nodo árbol. Decimos que si a es diferente de null, o sea que si a tiene hijos, entonces que altura
Aquí estoy haciendo un método recursivo porque estoy llamando al mismo método. O sea que si altura en a.getDijo es mayor o igual a a.getDijo izquierdo, entonces que me retorne altura.a más 1. Si no, altura.getDijo más 1. ¿Qué está haciendo aquí? Lo que está haciendo es ir desde esta parte de acá y va a ir hasta el último valor de su altura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que encuentre una posición, va a ir sumando un resultado para mirar va a ser su altura. Si nos podemos dar cuenta en esta parte, dice que si a.getDijo entonces que va a retornar este a.getDijo más 1, que se va a ir sumando el acumulador para la altura. Entonces valida aquí, valida aquí, valida acá y valida acá, hasta que finalice y me va a mostrar el total de la altura de este árbol. Listo, nuestro siguiente método va a ser árbol menor. ¿Qué va a hacer el árbol menor? Me va a recibir dos árboles y me va a determinar cuál es el menor de los dos. En este caso, el árbol menor sería el de la derecha y el árbol mayor el de la izquierda, porque tiene más número de nodos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pasamos al código y primero que todo tenemos que crear un método el que me va a recorrer todos los nodos del árbol. ¿Cómo así? Tengo que mirar por cada árbol cuántos nodos hay. Entonces hago esto. Creo la cantidad de nodos que voy a llamar en la principal. Voy a crear un public void cantidad de nodos que me reciba un n tipo nodo árbol. Y que si esto es diferente de nulo, o sea que si esto tiene hijos, entonces que me haga este recorrido. Entonces, este sería un recorrido preorden, como se pueden dar cuenta. Y cada vez que encuentre una posición, o sea, que encuentre un nodo, me va a ir acumulando. Entonces, cada vez que encuentre un nodo, va a ir acumulando y acumulando hasta que finalice. Después de haber creado la cantidad de nodos que la voy a utilizar para el árbol menor, procedo a hacer esto. Creo el public void árbol menor que me reciba un nodo árbol, o sea, aquí voy a comparar el árbol 1 con el árbol 2 de tipo A. Entonces digo que si A es diferente a null, o sea que si A tiene hijos, entonces voy a llamar al método cantidad de nodos, que fue el que creé acá arriba, con A.cantidad de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cantidad de nodos va a tomar la cantidad de nodos del primer árbol y este del segundo árbol. Y este contador de nodos va a ser la comparación. Va a decir que si contador de nodos es mayor a contador de nodos, o sea que el árbol menor es el segundo. ¿Por qué? Por esta condición de acá. Y si no, el árbol menor es el primero. ¿Listo? Como se puedan dar cuenta, la complejidad de esto se puede encontrar es en la cantidad de nodos, porque tenemos que hacer este método para poder utilizarlo en nuestro árbol menor. Bueno, listo amigos. Vamos a seguir con el método mostrar hermano. ¿Qué hace el método mostrar hermano? Es verificar si este nodo tiene un hermano y me va a mostrar el hermano, o si este nodo tiene un hermano y me muestra el hermano. Listo, entonces pasamos al código y nos damos cuenta de que es así. Listo. Creamos nuestro método y yo lo llamé mostrar hermano. Listo. Y un entero que va a ser el número del hermano que le voy a buscar y un a que va a ser de nuevo árbol. Entonces digo que si el número es igual a .getDerecho.getDato, ¿qué quiere decir esto? Que si este número es el que estoy buscando, que me retorne el hermano. ¿Qué quiere decir? Que si este es el número en a.getDerecho.getDato, me va a mostrar el hermano, que sería este de acá. Listo. Y me retornaría el hermano. Si no, sí, que si el número en a.getIzquierdo.getDato, que me muestre el hermano derecho. O sea, que si este
izquierdo es igual a número, me va a mostrar el derecho de a.getDato. De esta manera estoy validando y encontrando los datos. Y voy a continuar diciendo que si el número es mayor a a.getDato, que me retorne mostrar hermano el número a.getDerecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este es un método de recursividad, llamando al mismo método mostrar hermano para que siga buscando hasta que encuentre el hermano del número que quiero. O sea, que si no encuentra, si este no es el número y valida aquí, va a seguir con la siguiente posición. Que si no es ahí, va a seguir con la siguiente posición hasta que encuentre el número. ¿Listo? Y me va a mostrar el hermano de cada número. Nuestro siguiente método es el número de nodos pares. ¿Qué hace este número de nodos pares? Buscar la cantidad de números pares que hay en este árbol. O sea, aquí sería el 6, el 8, el 10, el 20, el 22, los cuales serán los números pares de este árbol. Procedemos al código y, como ya saben, este void de aquí es para llamarlo desde la principal. Y ahora sí procedemos a hacer un número de nodos pares, hacemos una variable n de tipo nodo árbol y hacemos un recorrido. ¿Qué hacemos en este recorrido? Decimos que números pares en n.getIzquierdo y números pares en n.getDerecho. Aquí hago recursividad, o sea que hago mi recorrido por todo el camino del árbol, por todas las posiciones posibles, y que si encuentra en una división que su residuo sea cero, o sea que va a ser par, entonces vamos a ver un contador que lo irá incrementando. Este contador lo creé acá arriba, como se pueden dar cuenta acá. Es creado el contador global para que me pueda servir para varios métodos. Listo, entonces que si n.getDato, o sea que el dato que va recorriendo en esa posición, su módulo en 2 es igual a 0, entonces que el contador lo incremente, o sea que cuando esto sea 0, quiere decir que encontró un número par y me va a ir guardando y guardando hasta que termine de hacer todo el recorrido. De esta manera sería el número de nodos pares. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Este método es suma de nodos. ¿Qué nos hace este método? Lo que va a hacer es hacer un recorrido e ir guardando cada valor de cada nodo e irlo sumando. Entonces, si vamos a hacer un recorrido, entonces hacemos el recorrido y vamos guardando cada posición y la vamos sumando. Y sería así. Entonces, si se pueden dar cuenta, es bastante corto. Y este va a ser el método para llamarlo desde la principal. Este va a ser el método que lo llame suma nodos y va a ser una variable a de tipo nodo árbol y digo que si a es igual a null, que me retorne 0. ¿Qué quiere decir? Que si a no tiene, que es igual a null, que no tiene hijos, que se retorne un 0 porque la suma va a ser el mismo. Si no, ya va a entrar a hacer la suma. ¿Qué es lo que va a hacer la suma? Ir haciendo este aquí me estoy llamando el mismo método, o sea un método recursivo, para que se repita todas las veces que sea posible. Entonces digo que si a.getDato más suma de nodos en a.getIzquierdo más suma de nodos en a.getDerecho, entonces lo que hago aquí es sumar cada dato como a la izquierda como a la derecha y voy guardándolo en suma de nodos. Y acá imprimo, entonces aquí me va a hacer el recorrido y ver guardando el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, así sucesivamente hasta que termine de recorrer todo el árbol y hacerme la suma. Este sería el método suma de nodos. Hola amigos, lo que les vamos a explicar es el método tiene dos hijos. Bueno, a continuación se podrán dar cuenta de que este método va a validar si el nodo tiene dos hijos en común. ¿Qué quiere decir? Que si el nodo padre va a tener
en las dos posiciones los dos hijos. ¿Cómo haríamos esto? Entonces, para hacer mucho más corto el video, lo que hago es copiar el código porque ya lo tengo hecho y lo voy a explicar paso por paso. Entonces, creamos este void para poder llamarlo desde la principal. Bueno, entonces decimos que como nos dice que si tiene hijos nos va a retornar un verdadero o un falso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro método, pues este lo llamé tiene dos hijos y de tipo nodo árbol y con una variable que se llama actual. Listo, entonces lo que voy a decir que si actual.getHijo derecho es diferente de null y actual.getHijo izquierdo es diferente de null, o sea que en esas posiciones hayan hijos, que me retorne un verdadero, sino que me retorne un falso. De esta manera, este sería el método tiene dos hijos. Listo, vamos a continuar con el método tiene nietos. El método tiene nietos lo que va a hacer es validar que si en este caso el 10 tiene nietos, o sea que los hijos de los hijos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que 10 tiene como nietos el 5, el 7, el 15 y el 22. ¿Cómo hacemos esta validación para ver si tiene nietos? Entonces vamos a nuestro código y creamos nuestro método public boolean tiene nietos. ¿Por qué boolean? Porque nos va a retornar un verdadero o un falso. Tiene nietos con un entero n y una variable a de nuevo árbol. Entonces, ¿qué me va a decir? Que si n es igual a a.getDato, o sea que si este n es igual a a.getDato, que comience a validar desde este punto de aquí. Y nos va a decir que si a.get hijo derecho es diferente de null, o sea que si dice que es diferente de null es porque tiene un hijo. Y seguimos validando que si a.getHijoDerecho es diferente de null, o sea que si tiene hijo, que me retorne un verdadero porque va a tener un hijo ahí. Si no, que si a.getHijoDerecho.getHijoIzquierdo tiene un hijo, que me retorne un verdadero porque va a tener un hijo por la izquierda, o sea va a tener nietos. Si no, si a.getHijoIzquierdo es diferente de null, entonces que se vaya por la izquierda y por la derecha de mi hijo y que me retorne si tiene hijo. Si no, seguir por la izquierda, validando que tiene hijo. Si no, no va a tener hijos. Si no, no va a tener nietos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora haremos lo que es el tiene primo. Entonces, si tiene primo sería el hijo de mi tío, el hijo de mi tío. Entonces, mm, este soy yo o este soy yo, cualquiera de los dos. Entonces, lo que tengo que retornar, pues en este caso es si tiene, entonces es un sí o no, o un true o un false. Entonces tengo que decir que si mi tío tiene el hijo izquierdo o tiene un hijo derecho. Esa es la condición. Entonces sería, tiene primo. Entonces recibimos como parámetro un nodo A, que es un nuevo nodo y un entero N. Listo, entonces por aquí nuestro tipo será un booleano ya que retornará falso o verdadero. Entonces la condición sería que si N es, aquí si N es mayor a .getDatos y A es diferente de null, entonces que me haga esto. Entonces dice, esas son unas validaciones para que no hayan errores. Entonces dice que si mi hijo derecho es diferente de null, o sea que si hay algo, y mi hijo derecho, y a la vez ese hijo de mi hijo, y a la vez el hijo de mi hijo no es null, entonces o a.getDerecho.getIzquierdo no es null. Esas son validaciones para que si hayan hijos y se pueda ver que si tiene primo. Entonces ahora sí viene la condición, que si mi hijo izquierdo es diferente de null y mi pues sería si este es diferente de null y este es diferente de null o si este es diferente de null
y este es diferente de null, esto es lo que dice esta condición, entonces que me retorne un true porque si tengo, entonces sí voy a tener primo, y si no, pues que me retorne un false. Y aquí lo que vamos a hacer es la recursividad, que si n es mayor a .getDato, pues entonces que me retorne tiene primo, pero que se vaya por la derecha, por lo que n es mayor, entonces se tiene que ir por la derecha. Y si no, que haga lo contrario, pero con hijo izquierdo, y recibe el parámetro n. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el método del árbol menor, que es comparar dos árboles y decir cuál es el menor. Entonces, primero que todo, lo que vamos a recibir es un árbol, porque lo que vamos a comparar son árboles, más no nodos. Entonces recibimos un árbol que se va a llamar A, y decimos que si ese árbol es diferente de null, entonces que contamos los árboles, la cantidad de nodos, llamamos al método cantidad de nodos, y también lo llamamos, pero que cuente los árboles de este número. Entonces, a punto cantidad de nodos. Esta cantidad de nodos es para el árbol, para este método de aquí, que también será un árbol, porque es un árbol que recibe otro árbol. Entonces, esta cantidad de nodos es para el primer árbol y esta es para el parámetro que recibe. Entonces, vamos a decir que si la cantidad de nodos de mi árbol de aquí es que mi árbol del método es mayor a la cantidad de nodos del árbol que voy a recibir como parámetro. Entonces, que si es mayor, entonces que me diga que el árbol menor es el segundo, o sea, sería este sería el menor. Y si no, pues que me diga que el árbol primero es el menor, o sea, este. Y eso es lo que sería. Bueno, el siguiente método será mostrar hijo izquierdo. Demostrar hijo izquierdo, de hecho, es muy sencillo, ya que, como lo pueden ver, solo tiene tres líneas de código y pues consiste en esto. Entonces, bueno, hacemos el método que va a retornar un nodo, porque necesitamos ver si ese nodo está o no está vacío. Entonces, por eso retornará un nodo. Entonces, recibirá como parámetro un nodo también que se llamará nuevo, ¿cierto? Y entonces, primero que todo, vamos a hacer la condición. Dice, la condición de parar. Si nuevo punto get hijo izquierdo, o sea que si este nuevo tiene un hijo izquierdo o sea que es diferente de null, entonces que me retorne mi método, pero con nuevo punto get hijo izquierdo. Esto es recursividad, esto es para que se ahorre mucho más el código. Entonces me va a retornar mi mismo método, pero con nuevo punto get hijo izquierdo, ya que ese es el que lo queremos mostrar. Y si está vacío, y si es null, o sea que si nuevo punto get hijo izquierdo es null, entonces que me retorne null, o sea que está vacío. Entonces ahora sería mostrar bisabuelo. Entonces el bisabuelo sería el papá de mi abuelo. Entonces yo podría hacer cualquiera de estos nodos de acá. Entonces lo que tendría que mostrar es la raíz, o sea, el primerito, ya que es el papá de mi abuelo, que este es mi abuelo. Entonces el código sería, vamos a retornar un nodo, y como parámetro tenemos un número y un nodo que se llama A. Entonces decimos la condición para dónde vamos a ir, si para derecha o para izquierda. Entonces, si número es mayor que a.getDato, o sea, que si el número es mayor que mi raíz, entonces váyase por la derecha. Y luego vamos a hacer las condiciones para ver si tiene o no tiene hijos. Entonces, si A tiene hijos, entonces que me haga eso. Entonces llamamos a nuestro método, nuestro método no, llamamos a nuestro hijo derecho y si es diferente de null. O sea, si este es diferente de null. Y también vamos a decir que si este es diferente de null, sería a.getDerecho.getDerecho diferente de null o a.getDerecho.getIzquierdo diferente de null. Y luego tenemos la otra validación que dice a.getDerecho, que sería este a.getDerecho, a.getDerecho y a.getDerecho, que sería yo, ya vendría siendo todos los.
Entonces, que si no es null, o que si a.getDerecho, .getDerecho, .getIzquierdo no es null, también tenemos que hacer todas las validaciones de aquí, que si este no es null, y si este no es null, y si este no es null. Entonces, que si no es null, entonces ya que me retorne este de acá arriba. Entonces, eso es lo que son todas estas condiciones que hay aquí, es lo que acabo de decir. Entonces, si ninguna de esas es null, entonces que me retorne A, o sea que me retorne mi abuelo. B, mi bisabuelo, el primero que sería la raíz. Entonces aquí dice que si no, a esta condición acá arriba, si el número es menor, entonces vaya por la izquierda. Y lo mismo que tienes que hacer. Entonces, que si este es diferente de null, entonces luego que me evalúe que si este es diferente de null y este es diferente de null o este es diferente de null, porque puede ser cualquiera de los dos, no importa cuál sea de los dos, entonces el caso es que tenga alguno de los dos hijos para tener bisabuelo. Entonces también se entraría a evaluar este caso, este y este, que pues sería con A punto que dijo izquierdo, y dijo izquierdo, y dijo izquierdo, derecho, y así para todos los respectivos casos. Entonces, entonces ya también me retornaría, ahí ya me fui por la izquierda y por la derecha. Y ahora lo que voy a hacer es llamar a mi método, que es la recursividad, que si el número es mayor a punto que es dato, entonces que se vaya por la derecha. Entonces que me retorne el de entero y a punto que dijo derecho. ¿Para qué se hace la recursividad? Pues porque, digamos, si aquí no lo encuentra, puede ser que por acá haya muchos árboles más, muchos. Entonces, si no está en ninguno de estos, si no tiene este bisabuelos, entonces pasa a un siguiente nodo, y vuelve a hacer lo mismo que se hace en el método. Eso es lo que hace la recursividad. Entonces, si es mayor, váyase por la derecha, lo siento, y si es menor, bueno, ahora vamos a hacer el método de promedio de nodos. Entonces, el promedio de nodos llevará un nodo árbol A y llevará un tipo de retorno float, porque puede ser que dividamos, dividamos entre números y no nos dé par, entonces nos dé decimales. Entonces, primero que todo, voy a hacer el contador de nodos igual a 0 porque voy a llamar al método cantidad de nodos. Y entonces, como este método lo estoy utilizando en varios otros métodos, entonces siempre me va a ir guardando el resultado. Entonces, por eso lo voy a inicializar en 0 para que en este método me inicie desde 0 y me cuente todos los nodos que tengo solo cuando hago llamados a este método. Entonces decimos que que si nuestro nodo es igual a null, que me retorne un 0, pues porque no tiene sumas, entonces va a retornar un 0. Entonces dice que si no, voy a llamar al método cantidad de nodos para que encuentre los nodos y voy a retornar la suma de los nodos, voy a llamar a mi método suma de nodos y lo voy a dividir solo entre contador de nodos, que es el que en este método lo que va a hacer es va a ir incrementando esta variable y lo divido entre eso y ya. Ese es el promedio de los. Entonces, nuestro otro método tiene nodos pares. Entonces, cuando dice tiene, es de tipo retorno booleano de verdadero o falso. Entonces, recibimos como parámetro un nodo y vamos a preguntar si el nodo es diferente de null. Entonces, que me haga un recorrido. Aquí este recorrido tiene que tener el mismo nombre del, del método. Listo, entonces que me haga un recorrido por la izquierda y por la derecha y que me evalúe que cada dato de un nodo le vamos a sacar el módulo y que si el módulo es igual a 1 significa que es par. Entonces que me diga que sí hay nodos impares en ese árbol y si no que me diga que es falso, que no hay ningún nodo par. Entonces, y si no se cumple esta condición, entonces me retorna falso, pues porque no hay ni pares ni impares. Entonces el siguiente método será mostrar tío. Entonces aquí hay una pequeña gráfica de lo que significa. Entonces dice, muéstreme mi tío. Entonces aquí estoy yo, en esta flecha soy yo, y el tío sería el hermano de mi papá.
entonces sería el hermano de mi papá vendría siendo él. Entonces a él es el que lo voy a mostrar. Entonces ahora será mostrar tío, que también con lo mismo anterior, vamos a retornar vamos a retornar un nodo y aquí vamos a meter dos parámetros, que es un número, un entero número y un nodo A. Entonces dice que si, entonces primero hacemos la condición de parámetros, que si A es diferente de null y el número es mayor a A.getDato, ¿para qué significará esto? Es para que nuestro árbol se nos vaya por la derecha, ya que a la derecha están todos los mayores. Entonces, que dice que si número es mayor que A.getDato, entonces que digas que número, sí, número es igual a A.get hijo derecho, porque siempre nos vamos a ir por la derecha. A.get hijo derecho, .get hijo derecho, .get dato. ¿Por qué dos hijos de derecho? Porque porque tengo que, porque tengo que bajar dos, entonces sería A.get hijo derecho y A.get hijo derecho, entonces aquí me posicionaría yo. Entonces, y el dato que yo tengo aquí adentro, sería .get dato, o si mi número es igual a .get hijo izquierdo, .get hijo, aquí es hijo.get derecho, porque nos estamos yendo solo por la derecha. Hijo de, entonces, hijo de derecho, .get izquierdo, sería .get hijo derecho, .get izquierdo. Aquí también, porque podría yo ser este o este, entonces igual mi tío va a ser este. Entonces, que si es eso, entonces que me retorne mi A.get hijo izquierdo, o sea que me retorne mi tío, el de aquí, A.get hijo izquierdo, porque yo me estoy posicionando desde el inicio. Entonces dice que si no, que si el número es menor, o sea que si el número que yo ingresé es menor, entonces me voy por la izquierda. Entonces es lo mismo que arriba, solo que que se invierte en las posiciones. Y aquí no me retornaría hijo izquierdo, sino que me retornaría hijo derecho. Por lo mismo, porque acá, pues cuando me voy por la derecha me retorna el izquierdo y si me voy por el izquierdo me retorna la derecha. Y ahora se hace la recursividad, que si el número es mayor que A.getDato, entonces eh, llamo a mi método con número, pues es mi parámetro, y con A.get hijo izquierdo, derecho. Y lo mismo con este de acá. Entonces ahora sería el número de nuevos pares que hay en un árbol. Entonces vamos a recibir también como parámetro un nodo n y este será de tipo de retorno masivo. Entonces va a decir que si n, o sea, nuestro nodo es diferente de null, me va a hacer un recorrido, esto es un recorrido por la izquierda y por la derecha, y que cuando me haga ese recorrido, miren que si el dato de n le vamos a sacar el módulo, y si el módulo es igual a 0, entonces que a un contador que tengo inicialmente lo vaya incrementando. O sea que cada vez que entonces va a ir por cada nodo y va a revisar y va a sacar el módulo de cada dato de nodo. Y si es 0, entonces que el contador no aumente. Y si no, pues no haga nada y solo siga recorriendo. Y ya, ese sería el nuevo file. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que es el árbol incompleto, que recibe como parámetro un nodo que se llamará A, es de tipo booleano porque tiene, entonces bueno, tiene es verdadero o falso. Entonces dice primero la condición que si A, que nuestro nodo es diferente de null, entonces que me entra esta condición. Entonces vamos a llamar a nuestro método altura y vamos a comparar la altura del hijo derecho con la altura del hijo, aquí es del hijo izquierdo. Entonces, que si la altura del hijo derecho es igual, o sea que si es la misma a la altura del hijo izquierdo, que me retorne falso porque el árbol es completo.
y si no, que me retorne un verdadero. Entonces, si no entra esa condición, también me va a retornar un true porque es un árbol incompleto. Ese ejercicio nos dice que eliminemos las ocurrencias mayores a un número en el árbol. Entonces, para que entiendan mejor, voy a explicarles por medio de una gráfica. Si sabemos que las ocurrencias de un número son cuántas veces se repite un número en determinado árbol, entonces aquí serían cuántas 2 veces. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces el 1. Listo. Entonces, cuando dice eliminemos ocurrencias mayores a un número, las ocurrencias mayores significaría que fueran mayor que el número que tenga ocurrencia, ¿no? Entonces sería 2, 3, 8, 5 y 13. Al eliminar esto, el 1 pasaría a ser un nodo raíz y quedaría solamente esta parte. Sería 1 y como hijo izquierdo en el 1. Listo. Entonces, ahora sí ya, al pasarlo a código. Primero verificamos si el nodo A que creamos en el método tiene hijos. Entonces, si tiene hijos, a.getDato sea igual a n. Y al hacer esto, entonces que me elimine el hijo derecho, pero también al eliminar esto, porque como son mayores que esto, entonces también va a haber un número mayor al 1, que en este caso, en esta parte del nodo del árbol sería 2 y también sería 3. Entonces lo que hacemos es igualar raíz igual a a. Bueno, entonces si no, entonces a.getDato sea mayor a n, y al hacer esto me haga recursividad pero con el hijo izquierdo, coma n. Listo. Y si no, entonces me haga recursividad pero con el hijo derecho. ¿Cómo lo comprobamos? Supongamos que tenemos un arbolito aquí y tiene números, digamos el 1, tiene números mayores, ¿no? Que serían 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que hacemos es primero imprimir, luego poner el método, llamar al método de la clase de árbol y con el mismo nombre del método y poner el 1. Listo, entonces nos quedaría solamente el 1 y el 0. Bueno, ahora pasamos al método eliminar ramas. Este método es de tipo void, recibe dos parámetros, un nodo árbol A, un entero n, y entonces para que ustedes entiendan el concepto, eliminar ramas es eliminar a los nodos que tengan hijos, como en este caso. Digamos, los nodos rama sería 3 porque tiene de hijo a 1 y a 8. Sería 1 porque tiene hijo a 1 y a 2. Y 8 porque tiene a 5 y a 13. 1, 2, 5 y 13 no serían nodos rama. ¿Por qué? Porque no tienen hijos. O sea que son nodos hoja. Listo. Entonces, lo que hacemos aquí es primero verificar si el nodo A que yo hice en mi método tiene hijos. Entonces, si tiene hijos, me verifique si a.get hijo derecho es diferente de null, es decir que si tiene hijos, o si el izquierdo también tiene hijos, cualquiera de los dos tiene hijos. Entonces, si pasa eso, que me llamo al método eliminar nodo y que me elimine lo que tengo guardado en el dato del nodo A. Listo. Entonces, si n es mayor a a.getDato, me haga recursividad con a.get hijo derecho, n. Y si no, es decir que si es menor, entonces
me haga recursividad pero con el eje izquierdo.